reguladora, ¿no? Recién se dieron cuenta, llévatela, por favor. Ya. Función reguladora. Reguladora, ¿sí o no? La función reguladora, ¿a qué se refiere? Muy bien, se refiere a que busca la defensa, ¿no? La defensa de la población, defensa de la sociedad. Claro, por medio, por ejemplo, por medio ¿cómo se llama? De estas instituciones busca defender a la población. Ahí está Indecopio, Sinermin o Citran. Entonces, el Estado necesita dinero para cubrir todo eso, chicos. Entonces, el Estado quiere plata para todo esto de aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, el Estado necesita dinero para todo esto que quiere hacer. Muy bien, ahí está. Entonces, por si acaso, ¿ya? Seguimos bajando, seguimos bajando. Para que haya un sistema tributario adecuado, se requieren elementos. Elementos del sistema tributario. Elementos del sistema tributario. ¿Cuáles son los elementos del sistema tributario? Muy bien. Los elementos del sistema tributario son los siguientes. En primer lugar, el sistema tributario acá está relacionado, por ejemplo, con la política tributaria. Bien, el sistema tributario está relacionado con la política tributaria. ¿Qué es la política tributaria? Por ejemplo, si el Estado quiere 240.000 millones de soles, ¿qué va a hacer para captarlos? No, el Estado tiene que estar ahorita pensando, ¿cómo hago para reducir la evasión? ¿Cómo hago para reducir la elusión? ¿Cómo hago para incrementar la base tributaria? Entonces, eso ya es labor ¿de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, esa idea de qué hacer para captar dinero, eso es labor ¿de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene a cargo la política tributaria. ¿Ya? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a cargo la política tributaria. Profe, disculpe, ¿qué es política tributaria? El conjunto de medidas. O sea, ¿qué hacer para captar dinero? En este caso, con respecto al tema, ¿no? Política tributaria. Muy bien. Pero ahí no queda todo. ¿Por qué? Porque no solamente debe haber políticas, también tiene que haber ¿qué? Normas tributarias. Muy bien. Ahí está, las normas tributarias. Ya, las normas tributarias hacen referencia a las disposiciones legales. Por ejemplo, el ministro de Economía puede tener unas ideas muy importantes para captar mayores recursos, ¿no? Pero esa idea se puede quedar simplemente una idea si es que no se plasma en una norma. ¿Y a quién le corresponde dar las normas? Al Congreso. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se necesita que los dos trabajen en conjunto, no que trabajen de manera divorciada, ¿no? Porque, como le digo a los chicos, desde que tú has nacido, tú has visto un divorcio entre el poder legislativo y el poder judicial, perdón, el poder legislativo y el poder ejecutivo. No debería ser así, deberían trabajar de manera conjunta, ¿no? Al margen de los intereses, al margen de que perdí las elecciones. Bueno, ¿sabes qué? La dirección es una, la dirección es empujar el carro hacia un mismo lugar, en busca del pueblo, del país, que mejore, ¿no? Pero no, pues a ellos no les importa eso, a ellos lo que importa es que su grupo esté por encima del otro y ya, pues enriquecerse ellos solos, ¿no? Y eso está mal, pues. Por eso estamos fregados, ¿entiendes? Es la verdad. Entonces, ¿qué son las normas tributarias? Entonces te digo, son el conjunto de disposiciones que da el Congreso. Muy bien. ¿Qué le censura? ¿Qué le... Ajá, así es, censura, destitución. O sea, la idea es fregar, porque desde que ustedes recuerdan, por ejemplo, ustedes desde que recuerdan, me imagino que estarán escuchando siempre al Congreso obstruccionista a la labor que hace el presidente. Listo. Y de aquí viene
¿Qué? La administración tributaria. Muy bien. Si hablamos de la administración tributaria, estoy hablando de las instituciones encargadas de qué? De hacer cumplir la norma tributaria. ¿Entendido? Acá estamos hablando de qué? De las instituciones que ejecutan la política tributaria. Eso es. O sea, por ejemplo, profe, ¿quién da la norma tributaria? El Congreso. ¿Quién da la idea? El Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿quién hace cumplir que, mejor dicho, quién está ahí viendo que esa norma se cumpla, que esa política se lleve a cabo? Entonces, eso lo tiene a cargo que el Ministerio de Economía, pero por medio de su institución, porque este es adscrito a ella, que la SUNAT. Muy bien, la SUNAT. Eso ocurre mediante la SUNAT. O también lo hacen las municipalidades, claro que sí. Eso también lo pueden hacer que las municipalidades. ¿Y cómo lo van a hacer las municipalidades? Mediante el SAC. ¿Qué es el SAC? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Correcto? Eso lo hace mediante el SAT. ¿Qué es el SAT? El Servicio de Administración Tributaria. Muy bien. Ese es el SAT. Muy bien. Servicio de Administración Tributaria. Un ratito. No, ¿verdad? ¿No? Hoy, ¿verdad? Hoy día me tocaba dictar en otro lado. No. Pucha, ¿y ahora? Ay, ya fue, ya. Ah, pero es una hora, creo, ¿no? Una hora. Ah, se cruza, se cruza. Ya está. Entonces ahí, ya no importa. Entonces acá tenemos ya esa, el servicio de administración tributaria SAT. Correcto. Ahora sí, seguimos bajando. Ahí encontramos estos tres, ¿ya? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles son los elementos? Ya habíamos dicho, la política tributaria. Muy bien. La norma tributaria y la administración tributaria, los tres. ¿Correcto? Ahí está, mira, conjunto de lineamientos que se orientan hacia una mejora, ¿no? Los dispositivos legales y órganos aquí, encargados de la política tributaria. Muy bien, yo creo que aquí no hay problema. Objetivos del sistema tributario. ¿Cuáles son los objetivos del sistema tributario? Incrementar la recaudación. ¿Está bien? Incrementar la recaudación. Brindar al servicio tributario una mejor eficiencia, permanencia y simplicidad. Y distribuir equitativamente los ingresos. Muy bien. Ya está. Muy bien. Listo. Hasta acá creo que todo bien, ¿cierto? Muy bien. Seguimos bajando. ¿Qué son los tributos? Los tributos son pagos que se hacen de manera obligatoria al Estado. Muy bien. Por eso dice, es una prestación que puede ser en dinero o en especie. Profe, ¿qué es una prestación? Un pago. Un pago. Dice que el Estado exige a profe, ¿y qué es en especie? Lo que pasa es que si tú no tienes dinero para pagar, el Estado se puede cobrar de otra forma. ¿Y cómo se va a cobrar el Estado? Utilizando, por ejemplo, ahí el Estado va a utilizar, ¿qué te digo? La manera obligatoria de cobrarte sería que el Estado eh, te embargue y con embargo te quita tus propiedades. Listo. Entonces los tributos, eso es una prestación de dinero en especie. El Estado exige a los contribuyentes con el objetivo de solventar, correcto, los gastos. Muy bien, yo creo que ahí está. Ni modo. Los tributos, dice acá, solo se crean, se modifican o derogan
mediante una ley, salvo que el Congreso le autorice al presidente poderlo crear. Si es así, se pueden crear mediante decretos legislativos. ¿Ya? Listo. Por si acaso, me dijo un alumno en la mañana, profe, que no entiendes. ¿Qué es una prestación? Me preguntó. Bueno, le digo, llévatelo, ¿sí o no? ¿Se entiende por prestación a qué? A un pago, pues, pago. Una contraprestación es recibir algo por lo que pagaste, ¿no? Por ejemplo, tú pagas y recibes algo, es una prestación con contraprestación. Si pagas y no recibes nada, es una prestación sin contraprestación. ¿Está bien o no? Entonces, eso acá. Y ojo, otra cosa. Los tributos, los tributos se crean por ley, ¿correcto? Los tributos se crean por ley, salvo decretos legislativos. Bien, los tributos se crean mediante una ley, salvo decretos legislativos. Así es, ¿ya? Muy bien, los tributos se crean mediante una ley, salvo decreto legislativo. ¿Qué es un decreto legislativo? Una norma que dicta el presidente porque el Congreso se lo autoriza. Y otra cosa que también es importante, ¿quiénes están obligados a pagar tributos? Obligación de pagar. ¿Quiénes están obligados a pagar tributos? Todos. ¿Correcto? ¿Quiénes están obligados a pagar tributos? Todos. O sea, ¿y todos quiénes son todos? Peruanos, extranjeros, personas naturales, personas jurídicas. Todo eso tiene un nombre, se llama ¿qué? Base tributaria. Base tributaria. Muy bien. La base tributaria. ¿Qué es la base tributaria? Es el total de contribuyentes. ¿Está bien? Entonces, prestación, pago. Los tributos se crean mediante una ley, salvo decreto legislativo. La obligación de pagar tributos es de todos y eso es la llamada base tributaria. Muy bien. Yo creo que ahí, chicos, no hay problema, ¿sí? Los tributos se crean mediante una ley, ¿sí o no? Salvo que el Congreso le delegue la facultad al presidente de poderlo crear. Muy bien, hasta aquí yo creo que no hay problema. La semana pasada fui a la SUNA para ver lo de mis impuestos también. Ujú. Listo. Un ratito. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Listo. Bien, muy bien, muy bien. Acá. Entonces, los tributos. ¿Quiénes deben pagar tributos? Todos, los industriales, los comerciantes, los importadores, los profesionales, los que no son profesionales. Al final todos suman y todos por medio de la SUNA llegan al Tesoro Público, dinero que va a ser utilizado para qué? Para educación, para transporte, para salud. Son lo más importante ahí. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Correcto.
Seguimos bajando. Ahora sí. A ver, principio de legalidad, ¿ya? El principio de legalidad. ¿Qué principios tiene el sistema tributario? Primero, el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que los tributos se crean mediante una ley. Entonces, el primero, fundamental. Principio de qué? Legalidad. ¿Qué significa eso? Los tributos se crean mediante leyes. ¿Correcto? Correcto. Después tenemos el principio de capacidad contributiva. ¿A qué se refiere con capacidad contributiva? Paga más aquel que tiene más. Paga menos el que tiene menos. Obvio, esa es la capacidad contributiva, ¿ya? O sea, tiene que ver con los progresivos, ¿no? Aquel que tiene más debe pagar más y aquel que tiene menos debe pagar menos. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Correcto. Por ahí va la figura. Muy bien. Y la otra es el principio de no confiscatoriedad. Correcto. El principio de no confiscatoriedad. ¿Qué significa el principio de no confiscatoriedad? El Estado, el Estado te puede obligar, o sea, mejor dicho, el Estado está en todo su derecho de cobrar tributos, pero el Estado no te puede exigir más de lo que debe. No puede abusar de esa capacidad de esa capacidad que tiene para cobrar. O sea, no puede llegar a un proceso de confiscatoriedad. O sea, no te puede quitar más de lo que puede. Más de lo que puede, debes pagar. No puede ser abusivo. ¿Entiendes? Eso. Entonces, pues ahí dice bien claro ahí, los tributos no pueden exceder de la capacidad contributiva del contribuyente. Esa es la voz. ¿Está bien? Listo. Y por acá vemos clases de tributos. Muy bien. Clases de tributos. Muy bien. Las clases de tributos. ¿Cómo es el tema de clases de tributos? Muy bien. Según el Código Tributario, existen los siguientes clases de tributos. Según el Código Tributario, tenemos acá, por ejemplo, dentro de los tributos, tenemos acá los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Entendido? Tres clases de tributos. Listo. Llévatelo a Carlos, por favor. Llévatelo ahorita, todos los años, lo mismo. Entonces, vamos a ver ahí. Muy bien. Vamos a ver aquí. Correcto. Entonces, ¿qué clase de tributos tenemos? Dentro de la clase de tributos tenemos tres: impuestos, tasas, contribuciones. Correcto, tres clases de tributos: impuestos, tasas, contribuciones. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una pregunta clásica, ¿no? Listo. Claves, ¿cierto? De 8 no explicamos y al final le damos las claves o resolvemos 1, 2, 5, 6, 7. Ah, subes un montón. Quiere que en una hora haga economía, división, proceso económico, producción. Ah, su madre, qué bravo. Bueno, yo lo hago, pero listo. Pobres chicos. Entonces, impuestos, tasas, contribuciones. Muy bien. Correcto. Listo. Son asiáticos, bueno, son asiáticos de ATE. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es un impuesto? Cuando hablamos de un impuesto, hablamos de un pago obligatorio que se hace al Estado, ¿ya? Pero que tiene la característica de que uno paga y no saca nada. Esa es la característica. Dice, son
Pagos obligatorios, muy bien, que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el país que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. En castellano, ¿qué es el impuesto? Un pago que uno realiza sin obtener nada a cambio, ¿ya? ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un pago que una persona realiza sin obtener un beneficio a cambio. Entonces podemos decir que es una prestación sin contraprestación directa a favor del contribuyente. ¿Está bien? Creo que está claro, ¿no, chicas? Chicos, tú. Sí. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, llévatelo tú. Ahora aquí. Ese es un impuesto. Un impuesto es una prestación sin contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. O sea, uno paga. ¿Qué saca a cambio? No saca nada. Eso es un impuesto, ¿ya? Un impuesto es una prestación sin contraprestación. Pago. ¿Qué obtengo? No obtengo nada. Ese es un impuesto, chicos. Muy bien, entonces ya sé lo que es un impuesto. Es una prestación que no genera contraprestación. Los impuestos. Hay dos clases de impuestos. Los impuestos pueden ser directos y los impuestos pueden ser indirectos. Un impuesto de tipo directo. ¿Qué es un impuesto de tipo directo? La palabra, la palabra impuesto implica gravar. ¿Y qué grava? La palabra grava significa obliga, ¿correcto? La palabra grava significa obliga. ¿Correcto? Entonces, te obliga a pagar. ¿Por qué te obliga a pagar? Te obliga a pagar por ejemplo, en el caso de los impuestos directos, grava la renta, grava el patrimonio. O sea, el hecho que tengas propiedades, el hecho que tengas, ¿qué te digo? El hecho que tengas propiedades o bienes, por eso tienes que pagar. O ingresos. En cambio, el impuesto indirecto es aquel que grava el consumo. ¿Está bien? El impuesto indirecto grava el consumo. El que compras un producto te lleva a que pagues, ¿no? Por eso. Entonces, grava el consumo. Entonces, ahí tenemos impuesto de tipo directo, impuesto de tipo indirecto. Entonces, aquí grava, vamos a ver, chicos, ya, grava significa obliga. Creo que está claro, ¿sí? Listo, muy bien. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. Listo. ¿Qué es un impuesto directo? El impuesto directo, como te digo, es el impuesto que va a gravar, ¿qué te digo? El ingreso, tanto de personas, ¿no? Personas naturales, jurídicas, persona natural, material, o sea, físico, ¿no? Y personas jurídicas son empresas, instituciones, abstracto, ¿no? A eso se refiere. Entonces graban las propiedades y los ingresos. Muy bien, entonces ese es un impuesto. Seguimos. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta. Muy bien. El impuesto a la renta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, aquí tenemos impuesto a la renta. Se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo, en fin. Por ejemplo, el impuesto a la renta lo deben pagar las personas por sus ingresos. ¿Está bien? ¿Quiénes deben pagar impuesto a la renta? Las personas que tienen ingresos. Estamos hablando de qué? De impuesto a la renta, obviamente de primera categoría. Ahí tenemos aquellas personas que perciben ingresos por arrendamientos, aquellos que tienen
una casa que están alquilando, y no solamente de bienes muebles, también puede ser de bienes inmuebles. O sea, profe, no solamente por alquilar una casa, también puede ser por alquilar un carro, un ejemplo, ¿no? Bienes muebles, inmuebles. El segundo lo obtiene, por ejemplo, las personas que tienen ingresos por regalías, intereses, patentes, ganancias, ¿no? O sea, profesor, por ejemplo, metí mi dinero en un banco, gana un interés, ¿debo pagar? Sí, impuesto a la renta de segunda categoría. La tercera categoría lo pagan las personas, ¿no? Que hayan obtenido ingresos por actividades comerciales, industriales. Esos empresarios, por ejemplo, pagan impuesto a la renta de tercera categoría. En cuarta categoría lo pagan las personas que tengan un trabajo individual. Por ejemplo, esas personas que tienen cobran por recibo por honorarios, trabajan de manera independiente, ellos. Quinta categoría, ¿quiénes copagan impuesto a la renta de quinta categoría? Aquellos que tienen un trabajo de manera dependiente, ¿no? Eso es. Entonces, el impuesto a la renta grava la renta. ¿Y qué es la renta? Ingreso. El impuesto a la renta grava la renta. ¿Y qué es la renta? Grava el ingreso. Muy bien. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. Otro impuesto de tipo directo. Otro impuesto de tipo directo. Correcto. Es para la venta de bienes inmuebles. Claro, la ganancia que genere esa venta de bienes inmuebles. Sí, así es. Llévatelo, Dios mío, por favor, ya te lo digo. Entonces, aquí, el impuesto predial. ¿Qué es el impuesto predial? Pagan impuesto predial las personas que tienen, por ejemplo, un bien inmueble, una casa, un terreno, ¿ya? Entonces, listo, ellos pagan impuesto predial. ¿Quiénes pagan impuesto predial? Las personas que tienen, obviamente, bienes inmuebles, una casa, un terreno. Ellos deben pagar ese tipo de impuestos, ¿ya? Ellos deben pagar. Correcto. ¿Y cuánto es? Va a depender del autoavalúo. ¿Cuánto está valorado tu casa? Por ejemplo, en el caso de hasta 15 UITs, correcto, 15 UITs, 0,2%. ¿Cuánto está una UIT para este año? La UIT para el año 2024, la UIT está 5.150 soles. ¿Entiendes? Para este año 2024, la UIT está 5.150. Y si tienes una casita o un terreno, tienes una casita o un terreno que esté hasta 15 UITs, estamos hablando de 72.000, perdón, 77.250 soles. Menos hasta ese monto es 0,2% del valor del inmueble. Ahora, si tu casa supera ese monto, pero ya tiene hasta 60, ¿no? Hasta 60 UITs. Estamos hablando de 309.000 soles. 309.000 soles. Mira, 309.000 soles. ¿Está bien? Entonces, cuando ya supera ya ese monto, ¿no? Entonces ahí mira, hasta 15 UITs, más de 15 UITs, y en fin, listo. ¿Correcto? Correcto. Entonces ahí tenemos. Bien, muy bien. Listo. Yo creo que ahí no hay problema. Listo. Mira, o sea, si tu casita está más de 72.000, perdón, más de 77.250 y hasta 309.000, tienes que pagar 0,6% del valor de tu casita, de tu terreno, de tu casa que tengas. Si tu casa supera los 60 UIT, estamos hablando de más de 309.000. Oye, hay casas de 1 millón de soles. Imagínate que tu casa está valorizada de 1 millón. ¿Cuánto vas a tener que pagar? 1%. Está loco, es caro.
El autoavalúo es uno mismo. El autoavalúo va en función de lo que tu casa vale, pues. Eso lo vas poniendo tú, por eso es que vas construyendo, vas pidiendo permisos, vas autoavaluando tu casa. ¿Cada qué tiempo se paga? Es un pago anual. Aquí dice, mira, periodicidad anual. Es un pago al año nada más, pero igualito, es un pago al año, ¿cierto? Listo, es un pago al año. Imagínate tú, yo conocí una persona que producto de una, producto de una herencia obtuvo una casa en Miraflores. Ya, yo conocí una persona que obtuvo una casa en Miraflores por herencia. Esa casa estaba en toda la avenida Benavides. Esa casa era un caserón. Esa casa estaba en Miraflores. Esa casa era cara. Y la señora que lo heredó era una señora pobre. Y al final tuvo que venderlo. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el impuesto predial y no tenía la plata. Pero yo digo, la hubiera alquilado a la señora de verdad. Pero también era una señora de edad y sus hijos paraban como los buitres, dando vueltas, esperando que se muera la tía para poder heredar. Eso es lo malo, de verdad. Pobrecita la señora murió. Mira, tenía un caserón que heredó, pero así como viene se va. Al final murió eh, deshidratada, tengo entendido. Mal murió la señora, porque los hijos se olvidaron de ella, ¿no? Pobrecita, ya, ahí lo dejamos. Pero realmente, eh, con esos hijos, mejor para qué tener hijos, ¿no? Pero es que así como viene, se va, pues, hijo. Esa casa, en realidad lo heredó, lo heredó. Yo recuerdo cómo más o menos fue. Eran tres hermanas dueñas de esa casa. La señora que te cuento se hizo amiga de una de ellas, porque eran profesoras. Y la señora, y una de las viejitas, las dueñas, murió. La otra hermana con los años murió. La otra hermana con los años murió. O sea, señores, y no tenían familia. Eran tres abuelitas que se murieron y no tenían familias. Entonces, la señora que te digo, que se hicieron amigas, al final terminó heredando la casa. Al final terminó heredando la casa. O sea, heredó la casa de la amiga. Así fue, pues. Qué bravo, ¿no? Ni encima no tenía, ¿qué es esa gente, ¿no? No, sin familia, sin nada, wow. Así es la historia de esa casita. Y bueno, entonces, el impuesto al patrimonio predial. Bueno, el impuesto al patrimonio vehicular. ¿Quién paga el impuesto al patrimonio vehicular? Las personas que tienen carro. Y se paga los 3 primeros años. Cuando el carro es nuevo, tiene que pagar los 3 primeros años por tener carro nuevo. O sea, profe, por tener carro nuevo, sí, tiene que pagar por tener carro nuevo. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, chicos. Aquí. Por tener carro nuevo. Promedio, solamente se paga los 3 primeros años. Solamente se paga los 3 primeros años, nada más. Ya está. Ya. Entonces se paga solamente los 3 primeros años. Cuando el carro es nuevo, listo. Ya cuando ya es comprado de segunda, ya no, ya. Y si tu carro es viejo, ya te dan tu bono de chatarreo para que lo quemes esa cosa. Pero cuando es nuevo, se paga. Correcto. Así es, ¿ya? Así es. Muy bien. Terciarios, circulación, proceso productivo.
la mecha, que es un montón. Bien abusivo, pucha, qué pobrecitos los chicos. No, no, ya, pe caballero, nomás, pe. Ya, pe. Ya, impuestos indirectos. Los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que gravan el consumo. Algunos dicen, graba el consumo o graba la producción, o graba la transmisión, dice acá, mira, ve. Claro, graba la transmisión. Por ejemplo, mira, consumo y transmisiones. Por ejemplo, por ejemplo, un alumno me pregunta en la tardecita, profe, ¿qué quieres? Profe, ¿qué quieres? Y el alcabala, le digo, el alcabala es un impuesto indirecto. Profe, pero siempre lo pone directo. Sí, pues, lo sé, pues, lo sé, le digo, pero es un impuesto indirecto, le digo. Ya. Y ahorita, por eso que ahorita, por ejemplo, por eso estoy haciendo mención de las transmisiones, pues. ¿Por qué? Porque el alcabala graba la transmisión de una propiedad. Y eso es lo que voy a explicar, ¿ya? Entonces, yo no sé, pues, ¿qué quieres que haga? Vamos a ver. Ahorita te explico. Llévatela, llévatela ya. Llévatela los ojos. A ver, entonces, ¿qué es el impuesto indirecto? El impuesto indirecto es aquel impuesto que graba el consumo. ¿Está bien? El impuesto indirecto, vamos a poner aquí, es aquel que va a grabar el consumo. ¿Ya? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Graba el consumo. Por ejemplo, acá tenemos el caso del IGB. El IGB es el impuesto que se paga en el precio. Todo el mundo dice 18%, y eso es más falsa que tu amiga. ¿Por qué? Porque el IGB es 16% de IGB específicamente y 2% de IPM, de Impuesto de Promoción Municipal. O sea, profe, el IGB no es 18, no. El IGB no es 18, el IGB es 16%. El IGB es 16%. ¿Correcto? Muy bien. Eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos, muy bien, impuesto general a las ventas, se aplica el valor de un bien o servicio de consumo masivo al momento de su venta, al 18% del precio de venta final. ¿Está bien? Listo. Y una cosa, el IGB solamente se paga la primera venta. ¿Entendido? Por ejemplo, esta gaseosa, ya, imaginemos, este es yogur, ya, imagínate. Solo se paga la primera venta. Si yo compro el yogur y te lo vendo a ti, ya no se paga IGB. Solamente se paga la primera venta. ¿Me entiendes o no? Claro. Si tú compraste el yogur para revendérselo a otra persona, profe, ¿se paga IGB? No, solamente se paga la primera venta. Por si acaso, ¿ya? Listo. Entonces, cuando tu presidente Castillo decide bajar el impuesto general a las ventas al pollo, dijo, vamos a bajar, el pollo estaba caro, pues durante el gobierno de Castillo, el pollo, todas las cosas subieron, ¿no? Y Castillo decidió bajar el IGB para el pollo para que baje el precio. En realidad, ¿quién se benefició? El pueblo. ¿Llegó el precio a bajar al pueblo? No. ¿Quién se benefició? Los mayoristas, los grandes. Ellos se beneficiaron. Torpe, pues, torpe, no, no era así, pues. Él, bueno, ¿dónde están los asesores, pues, no? ¿Dónde están sus asesores? ¿Qué era el IPM? El impuesto de promoción municipal. Ya, bueno. Entonces ahí tenemos el IGB. ¿Qué es el IGB? El impuesto de promoción municipal. El IGB. El IPM es el impuesto de promoción
perdón, de municipal y el IGB, el impuesto general a las ventas, perdón, me estoy rayando. Seguimos bajando. Otro impuesto por acá, otro impuesto. El otro impuesto es el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo es para ciertos productos que el Estado considera que son prescindibles, que son de lujo, ¿entendido? Esto es para ciertos productos, mejor dicho, que el Estado considera de lujo, prescindibles. Ahí tenemos el cigarrillo, los licores de marca. O sea, esto inclusive actúa como impuestos piguvianos. ¿Te acuerdas el impuesto piguviano, no? ¿Te acuerdas el impuesto piguviano? Aquel que busca reducir una externalidad negativa, ¿no? Por ejemplo, este impuesto va a las bebidas alcohólicas. Entonces, una manera de reducir su consumo es subiendo el impuesto para que la gente vea que el precio ha subido y tome menos. Eso es mentira, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Me dice un alumno, antes de que hable lo que digo, ese impuesto debería subir, profe, que esté caro para que los borrachos no tomen. Yo le digo, esa es la teoría, pero en la práctica, o sea que igualito la gente toma. ¿Y por qué también se aplica a la gasolina? Increíblemente, y se supone que es para productos prescindibles. Pero está mal, pues, ¿sí o no? Y para la gasolina también, acá está, mira, ve, combustibles, vehículos nuevos y usados. O sea, aparte del impuesto al patrimonio, y también aparte ¿qué te digo? Al impuesto al patrimonio vehicular, se paga impuesto al selectivo al consumo. O sea, es caro, caro. Bueno, entonces ahí tenemos el impuesto selectivo al consumo. Grava ciertos productos que el Estado considera que son, entre comillas, prescindibles o de lujo. ¿Ya ves? Entonces, cigarrillo, licores de marca, bueno, eso sí, pues, ¿no? Cigarrillo, licores de marca, está bien, pues. Pero en la gasolina, no, no veo, pues. Y ya está. Entonces, ahí tenemos igualito combustible, vehículos, en fin. Y por acá tenemos otro impuesto indirecto. Otro impuesto indirecto es el arancel, ¿correcto? Otro impuesto indirecto ahí que es el arancel. ¿Correcto? Correcto, profe, el arancel, sí. El arancel. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un ratito, chicas, chicos, tú. 2 años, ya. Muy bien, esto va a ser. Ahora sí. Entonces, el arancel grava la importación, ¿cierto? Entonces, cuando el arancel sube, la importación baja. Y cuando el arancel baja, la importación sube, grava el consumo, pues. Para que importes menos, subimos el arancel. Para que importes más, bajamos el arancel. ¿Ya? Eso es. Y por acá, y por acá podríamos poner, vamos a agregar uno más. El impuesto del cabal. Mira, me duele mi cuello. Desde acá. Lo bueno es que no paro agachado, pues si parara agachado así, ya tuviera todo jorobado ya. De verdad, pues sí o no. Claro, imagínate, si estuviera agachado mirando la pantalla, cómo se ve el teclado, tuviera todo con una jiba. Graba, a ver, graba la transferencia de bienes inmuebles. O sea, por ejemplo, cuando tú compras una casa y quieres que la casa salga a tu nombre, tienes que pagar el impuesto de alcabala.
Y eso es un impuesto que, indirecto, pues es un impuesto indirecto, grava en la transmisión, en la compra, mejor dicho, más que la compra, graba la transmisión del bien inmueble. Por ejemplo, me compré la casa de César y ahí dice César Julián Ávila Flores. Esa es la casa de César, ¿eh? Pero como César se fue de viaje y me vendió su casa, yo la compré. Pero tengo un contrato de compra y venta, pero el título de propiedad sigue diciendo César Julián Ávila Flores. Entonces yo no quiero que diga eso, porque ya lo compré y quiero que salga mi nombre porque algún día la tengo que dejar en herencia para alguien o la voy a vender, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer todo el trámite para que pase a mi nombre. Y ese trámite implica un impuesto, perdón. Y ese impuesto se llama impuesto de alcabala por transferencia de bien inmueble. ¿Cuánto es ese promedio? El promedio del impuesto es 3% del valor del inmueble, ¿ah? 3% del valor del inmueble. ¿Entiendes o no? O sea, si esa casa vale 100.000 soles, 3.000 soles promedio por impuesto de alcabala. ¿Bien? Listo. Otra manera también de los impuestos, también tenemos acá lo siguiente. Tenemos impuestos progresivos e impuestos regresivos, ¿ya? Otra manera también de ver los impuestos, ahí tenemos los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. ¿Qué es un impuesto progresivo? ¿Qué es un impuesto progresivo? Llamamos impuesto progresivo aquel donde se observa que aquel que más gana, más paga. Mira, ese es un impuesto progresivo, es el impuesto a la renta de quinta categoría. Este es el impuesto a la renta, este es el impuesto a la renta de quinta categoría. Por ejemplo, si una persona obtiene menos de 5 UITs, paga 8%. Si va de 5 a 20 UITs, sus ingresos anuales, ¿eh? Correcto, 20%, 14%. Si tú ganas 20 UITs a 35 UITs al año, 17%. Si sacas entre 35 y 45 UITs, 20%. Y si ganas más de 45 UITs, 30%. ¿Cuánto es 45 UITs? A ver. 230. O sea, si tú ganas 200 231.750 soles, o sea, más de este monto, tienes que pagar 30%. Ah, loco. Más de 60.000 por ganar ese monto. ¿Eh? Bueno, ¿te das cuenta, no? Ah, es caro, pues sí o no, es caro. Por eso ese es un impuesto de tipo progresivo. ¿Quién gana tanto? Depende, pues. Por ejemplo, Acuña, tu padrino, ¿cómo se llama? Tu alcalde Estrella Porqui, no dice que él dice que paga en impuestos 1.000.000 de soles al año. Así dice, yo lo escuché la vez pasada, él dice que paga 1.000.000 de soles al año. Yo estoy adolorido porque tengo que pagar impuestos, me ha salido 1.800 soles. Y para mí 1.800 soles es un montón de plata, pues chicos. Y él dice paga 1.000.000. Y bueno, 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 no, no, acá, por favor, acá se paga con lingotes de oro. Entonces, ¿te das cuenta, no? Entonces, imagínate, 30%. Duele, duele, ¿ah? Ya, bueno. Entonces, acá tenemos otro.
Impuesto regresivo. ¿Qué es el impuesto regresivo? El impuesto regresivo es aquel que más gana, menos paga. ¿Ya? El impuesto regresivo, correcto. El impuesto regresivo, acá se observa que aquel que más gana, entonces menos paga. Y aquel que menos gana, entonces más paga. Así es, ¿ya? Gana más, paga menos, paga más. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Gana menos, paga más. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué más podemos saber? Mm, a ver. Listo, 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 listo. Ah, por ejemplo, un buen ejemplo, chico, tengo frío, es el IGB. Un buen ejemplo de impuesto regresivo, un buen ejemplo de impuesto regresivo es el IGB, ¿entendido? Y te puse un caso, ¿te acuerdas el ciclo pasado? ¿Te acuerdas, Julio? ¿Te acuerdas, César? No te hagas el loco. Yarmi, ¿te acuerdas? Romina y a Carla no te hagas la loca. Entonces, a ver. Ay, hijo. Ay, ¿te acuerdas, César? No te hagas la- Entonces yo les decía, por ejemplo, José y María. También falta saber. Ah, también. Ya, mira, José gana, imagínate, 1.000 soles. Y María gana 10.000 soles. ¿Ya? Correcto. José gana 1.000 y María gana 10.000. ¿Está bien? O sea, María gana un montón de plata, 10.000 soles. Está bien parada, ¿no? ¿Sí o no? Obvio. 10.000 soles. Ahora, si ambos compran, por ejemplo, imagínate que compran, imagínate que compran un pollo a la brasa, qué rico, un pollo a la brasa, que está a 100 soles el pollo, 100 soles el pollo. Para José, 100 soles es el 10% de su sueldo, pero para María es el 1% de su sueldo, ¿sí o no? Claro, pues. Si ambos tienen que pagar 18% por IGB, ¿qué es 18% para José y cuánto es 18% o 18 soles para María? ¿Me entiendes o no? O sea, María que gana más, paga menos. El porcentaje a pagar es muchísimo menos. 18 soles en porcentaje comparado al 18 soles de 1.000. ¿Entiendes o no? Entonces, cuando uno gana más, paga menos. El IGB es un buen ejemplo de un impuesto de tipo regresivo. ¿Ya? El IGB es un buen ejemplo de un impuesto de tipo regresivo. ¿Está bien? Listo. Continúo, continúo. Seguimos bajando. ¿Qué hora es? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Otra. Acá encontramos, listo, las tasas. La tasa es una prestación con contraprestación. Es una prestación con contraprestación.
directa a favor del contribuyente. ¿Ya? Listo. Ah, es una prestación con contraprestación. Muy bien. A favor del contribuyente, ¿no? A favor del contribuyente. Genera un beneficio individual. Presenta, hay aquí un beneficio individual. Ya está. Un beneficio individual. Así es. Correcto. Muy bien. Correcto. ¿En qué se diferencia el impuesto de la tasa? En la contraprestación. En el impuesto pago, ¿qué saco? No saco nada. En la tasa pago y sí me veo beneficiado. ¿Ya? Entonces ahí la diferencia está en la contraprestación. En el impuesto pago y no me beneficio. En la tasa pago y sí me veo beneficiado. ¿Ya? Entonces la diferencia entre el impuesto y tasa, que fue pregunta de examen, fue la contraprestación. ¿Ya? La contraprestación. Eso es. Muy bien. Ahí la respuesta es la contraprestación. Muy bien, muy bien. Ahora sí, correcto. Muy bien. Seguimos bajando. Muy bien. Seguimos bajando. A ver aquí. Ya. ¿Qué clase de tasas tenemos? Dentro de la clase de tasas, vamos a poner por aquí, tenemos arbitrios, ¿correcto? Dentro de la clase de tasas hay que señalar acá los arbitrios, los derechos y las licencias. Son tres, ¿está bien? Arbitrios, licencias y derechos. ¿Cuándo hablamos de un arbitrio? Hablamos de un arbitrio cuando estamos hablando de un pago para poder mantener un servicio público. Por ejemplo, el caso de la limpieza pública. Entonces, profe, para que pase el camión de la basura hay que pagar arbitrios. Claro, bueno. Entonces, para que pase el camión de la basura hay que pagar arbitrios. ¿Está bien? Arbitrios. Correcto. Después vienen los llamados derechos. Los derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, un derecho, el peaje. El peaje es un derecho. Tú pagas y haces uso de la vía evitamiento. El derecho, o por ejemplo, el derecho de admisión. Para que postules a una universidad nacional tienes que pagar un derecho. ¿Está bien? Entonces, eso es derechos. El derecho de, por ejemplo, de duplicado de DNI, por ejemplo, ¿no? Esos son derechos. Muy bien. Licencias. ¿Qué son licencias? Las licencias son autorizaciones. Autorización. ¿Para qué? Para poder realizar una labor que esté sujeta a control. Ya la licencia es un pago por una autorización para una actividad que esté sujeta a control. ¿Está bien? Listo, una actividad que esté sujeta a control. Listo, entonces ahí tenemos. Entonces tenemos arbitrios, tenemos derechos y tenemos licencias. ¿Está bien? Por ejemplo, algunos dirán, profesor, pero aquí, ¿por qué dice que es individual? Claro, porque yo pago para que pase el camión de la basura por mi casa y pase el camión de la basura por mi casa.
pero se benefician otros. Ah, claro, sí, en ese caso sí. Ahí aparece, ¿te acuerdas? Recuerda cuando hablábamos de el parásito social. ¿Te acuerdas del parásito social? Ahí donde hablamos del parásito social. ¿Te acuerdas quién es el parásito social? Aquel que se beneficia y no pagó. ¿Está bien? Llamamos parásito social a aquel que se beneficia y no pagó. ¿Correcto? No tanto como ese término, pero se llama, en San Marcos vino en una pregunta y le pusieron de nombre el polizón. El polizón. Correcto. Claro, porque, ojo, sale ganando, sale favorecido y no pagó nada, pues, ¿no? Correcto. Entonces, por eso. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué son las contribuciones? Contribución. Au, chicas, con contraprestación. O sea, es colectivo. Aquí se beneficia un grupo. Déjame ver si he marcado bien acá. Está bien, está bien, está bien. Listo. Ya. Entonces, ahí tenemos. La contribución es una prestación con contraprestación. Beneficia a un grupo. ¿Está bien? ¿Y en qué se diferencia la tasa con la contribución? Bueno, en ambos casos beneficia, ¿no? Es una prestación con contraprestación en ambos casos, pero la diferencia está en que en el caso de la contribución hay un beneficio, ¿ya? Hay un beneficio para un colectivo, el otro es un beneficio más de carácter particular, individual, ¿ya? Ahí va. Listo. Entonces yo creo que ahí estamos bien. Y, profe, un ejemplo de contribución, tenemos acá el caso de pago a salud, el pago de salud, donde las empresas pagan para que te atiendas ahí, el pago al Senati, el pago al Censi. Muy bien. Ahí tenemos, es salud, Senati, Censi. Muy bien. ¿Correcto? Es salud, Senati, Censi. Muy bien. Ya. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria, chicos, la presión tributaria es el porcentaje del PBI que el Estado cobra por tributos. ¿Ya? ¿Qué es la presión tributaria? Es el porcentaje del PBI que el Estado cobra por tributos. Eso es. Ya está. Yo creo que está claro ahí. ¿Qué es la presión tributaria? Porcentaje del PBI que el Estado va a cobrar por tributos. Muy bien. Yo creo que ahí, chicos, no hay problema. Espero. ¿Ya? Muy bien. Tributos. Por ejemplo, si, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí.
Listo. Entonces vamos de nuevo por acá. El indicador económico que mide la proporción de la riqueza generada por el país, ¿no? Por ejemplo, cuánto era generalmente el promedio? El promedio estaba en 14, ¿ah? A veces ha subido un poquito, pero generalmente en los últimos años se ha mantenido en 14%. No sé si me entienden. O sea, si el Estado produce 100 soles, si el Estado produce 100 soles, ¿cómo se llama? Si el Estado produce 100 soles, pero la normal. Si el PBI es 100 soles, el Estado se lleva 14 soles. Ahora ya se está llevando un poquito más. Mira, 18, en el 2018, ¿cuánto se llevaba? 14. En el 2019, 14.3. En el 2020, pandemia, 12. Pero a partir de 2021, con tu padrino Castillo, 16. 22, 16. Y ahí está promedio, ¿eh? O sea, recién a partir de Castillo se puso, se obligó a las empresas que pagaran, pues, en realidad, lo cual está bien, pues muchas empresas no pagan impuestos. A partir de Castillo se empezó a pagar, ¿no? E inclusive esas empresas que nunca pagaban, al final terminaron pagando, pues chicos. Por ejemplo, las mineras que nunca pagan, pues. Las mineras que nunca pagan al final terminaron pagando sus impuestos. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Listo? Ujú. La presión tributaria, ¿qué tal es? Si el Perú produce 100 soles, el Estado se lleva 16. En otros países es mucho más. Por ejemplo, miren Uruguay. En Uruguay de 100, el Estado se lleva 32, 32.9. En Brasil 32.3. ¿Está bien? Promedio, ¿ah? Y eso que hay países en Europa que llegaron a tener, hay países en Europa que llegaron a tener hasta 51% de presión tributaria, ¿me entiendes? Irlanda, por ejemplo, llegó en un año a tener 51% de presión tributaria, o sea, de 100 el Estado se lleva 51. Profe, demasiado. Pero es diferente, pues, o sea, ahí sí yo digo, ¿no? O sea, pagar impuestos allá, yo sí pagaría con gusto. Primero, porque salgo a la calle, tengo la seguridad que no me van a robar. ¿Me entiendes? Hay limpieza, hay orden, no hay corrupción. Y si hay corrupción es mínimo, es otra cosa. Acá en el Perú, pagar los impuestos para que se lo lleven esos sinvergüenzas, no, de verdad. Me va a doler pagar mi impuesto, porque tengo que pagar, pues, ¿qué voy a hacer? Curva de Laffer. ¿De qué trata la curva de Laffer? La curva de Laffer relaciona la tasa impositiva y la recaudación. ¿Ya? ¿De qué dice acá? Curva de Laffer. Representa la relación entre, mira acá, la recaudación y la tasa impositiva, ¿no? O sea, vamos a poner aquí. Recaudación y tasa impositiva. Muy bien, ahí tenemos. ¿Ya? Mira, ¿qué dice? Recaudación y tasa impositiva. La idea es la siguiente. Si la tasa impositiva se eleva, se supone que la recaudación debe subir. Pero si el gobierno sigue elevando la tasa impositiva, va a llegar un momento en que la gente ya no quiere pagar y empieza a pagar menos.
Eso es lo que dice. ¿Está bien? Si aumenta la tasa impositiva, la recaudación aumenta. Pero a medida que aumenta la tasa impositiva, la recaudación tiende a disminuir. Aumenta la tasa impositiva, la recaudación aumenta. Pero a medida que aumenta la tasa impositiva, la recaudación aumenta, disminuye. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pagar, pues. O sea, si no se trata de subirle el impuesto para captar más dinero, ese es un error. Podríamos pensar que si subimos el impuesto, entonces vamos a captar más dinero. No siempre es así. Si subimos el impuesto, puede ser que la gente hasta ahí nomás quiera pagar y ella no quiera pagar. ¿Entiendes? Por eso. ¿Me has entendido, chicos? A ver, ¿dónde están? Julio, ¿estás ahí, hijo? ¿Sí? Antar, ahí está Antar. Carla, hola, hija, ¿todo bien? Ahí está. Muy bien, están vivos todavía, muy bien. Entonces, igualito. Yo me acuerdo, le decía a los chicos, Carlos, Yarmi. Yo le decía a los chicos, por ejemplo, cuando estaba PPK de candidato, él decía, bajaré el IGB. Entonces, él decía que iba a bajar el IGB. Entonces la gente decía, pero ¿cómo va a bajar el IGB si estamos, falta dinero? Pero él decía, eso hará que la gente pague más. ¿Entiendes o no? Porque bajo la idea de él, si bajamos el impuesto, la gente va a pagar. Entonces, menos impuestos, la recaudación va a aumentar. Eso en teoría existe, pero como yo le digo a los chicos, en teoría, tú sabes cómo somos los peruanos, tú conoces a tu gente, ¿entiendes? ¿Tú qué crees? ¿Que porque va a bajar el impuesto vas a pagar más? No, no creo que eso ocurra, pero bueno, esa era la idea. Muy bien, seguimos bajando, seguimos bajando. Otro punto, otro punto ahí. Vamos a ver. Afectación y exoneración. Bien. Por ejemplo, ¿quiénes son afectos y quiénes son inafectos? ¿Ya? Llamamos afectos a las personas. Un ratito, ¿dónde estás? Ya está. Llamamos afectos a las personas que están obligadas a pagar un tributo. ¿Ya? Mejor dicho, la ley los obliga a pagar. Llamamos afecto a aquellas personas que por ley están obligadas a pagar un tributo. Muy bien. Dame un 5, dame un 5, dame un 5. A ver aquí. Ya está. Entonces, ¿qué es quiénes están afectos? Llamamos afectos a las personas que están obligadas a pagar un tributo, porque la ley lo señala. ¿Y quiénes son inafectos? Aquellos que la ley no están comprendidos dentro de los que deben pagar, por de acuerdo a lo que manda la ley. Por ejemplo, ¿quiénes deben pagar impuesto predial? Los que tienen casa propia. Ellos son afectos, ¿entiendes? Están en el ámbito, están dentro, están comprendidos dentro de la ley. Profe, yo no tengo casa, entonces no tienes por qué pagar, tú eres un inafecto. ¿Me entiende la idea hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Quién debe pagar impuesto a la renta? Los que tienen ingresos. Profe, yo trabajo, tienes que pagar impuesto a la renta. Profe, yo no trabajo, ningún tipo de ingreso tengo porque mi papá me mantiene, mi mamá me ayuda, entonces, ya, entonces eres un inafecto, bro. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son afectos? Aquellos que la ley los comprende dentro de ese grupo. Inafectos no están comprendidos dentro de la ley. Ahora, dentro de los que son afectos, profe, ¿los policías pagan impuesto a la renta? Claro.
Claro, todos pagan. El policía también paga. A mí, listo. Pero está en su sueldo, claro, es que es un trabajador. Y él paga impuesto a la renta de quinta, porque es un trabajador público, ¿entiendes? Ahora, ahora escúcheme. Dentro de los que pagan, o mejor dicho, dentro de los que están afectos, la ley hace diferencia entre una persona y otra. Y dice, tú no vas a pagar. ¿Y por qué? Bueno, la ley dice, por ejemplo, el caso del impuesto predial. ¿Quiénes deben pagar impuesto predial? Los que tienen casa propia. Profe, yo no tengo, soy inafecto. Pero por ahí, por ejemplo, puede haber una señora o un abuelito, un jubilado, que tiene su casa propia, pero que la pensión de jubilado no le alcanza para pagar la casa, no le alcanza para poder pagar el impuesto predial. Entonces hace su trámite y obtiene que la exoneración. La ley lo exonera. ¿Entienden o no? Entonces es diferente afecto, inafecto y exonerado. Muy bien. ¿Está bien? Yo lo digo, yo lo relaciono, no es, pero yo lo quiero relacionar. No es, porque esta es una cuestión privada. Por ejemplo, ¿quiénes pagan la mensualidad? Ustedes. Ustedes pagan para estar aquí, ustedes están pagando. Pero es un afecto, entre comillas, ¿no? No es, yo sé, pero quiero que lo entiendas. Ya, tú eres un afecto porque tienes que pagar. No paga ese señor que está cruzando la pista, porque no tiene nada que ver acá. Él es un inafecto. Pero puede que en el salón virtual donde estamos ahorita haya uno que me diga, profe, yo tengo beca. ¿Entiendes? Ese becado, ¿qué sería? Ese becado, ¿qué sería? Grado. Exonerado. ¿Está bien o no? Entonces, eso es la idea. No confundamos, por favor. Muy bien. Bueno, ya está. Correcto. Ahí estamos. Exonerado y toda esa nota. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Te conozco, bacalao. Ya, seguimos. Listo. Ya para ir terminando con este tema y vemos las preguntas. Elusión, elusión. A ver, acá tenemos el caso de la elusión. Muy bien. Cuando hablamos de elusión, ¿de qué estamos hablando? Primero, vamos a poner por aquí, vamos a poner por aquí. Un punto importante. No me confunda evasión con elusión. Ya está. Listo. En ambos casos no paga. En ambos casos no se paga. Pero la diferencia está en qué, en que uno es legal y otro es ilegal. Entonces la diferencia entre la evasión y la elusión está en la legalidad del hecho. ¿Ya? La evasión es ilegal. En la evasión buscamos la forma de no declarar. ¿Qué te digo? De aumentar las deducciones. Por ejemplo, ahorita explico eso. Es ilegal. Y en la ilusión es legal. Aprovecho un vacío para agarrarme de ese vacío y no pagar. ¿Está bien? Por ejemplo, un acto de evasión sería no declarar, ocultar información o aumentar las deducciones. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con eso de incrementar las deducciones? Vamos a poner por aquí.
Por ejemplo, por ejemplo, acá. Claro, facturas, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta de una empresa es sobre es sobre sus ganancias, ¿ya? El impuesto a la renta de una empresa de tercera categoría es sobre las ganancias de su empresa. Entonces, muchos hacen lo siguiente, el ingreso es igual al costo más el beneficio. La empresa tiene eso. Esos ingresos son iguales al costo más el beneficio. Y el impuesto es sobre el beneficio. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a incrementar costos. ¿Para qué? Para disminuir sus ganancias y pagar menos impuestos. Pero ojo, solo se debe declarar lo que corresponde. Hay gente que ya va comprando facturas, van agregando cosas aquí que no tienen nada que ver. Y ese es un acto de evasión. ¿Entendido? Entonces, aumentar las deducciones para que esto se disminuya, porque esto va aumentando y esto se va restando y sobre esto se paga el impuesto, ese es un acto de evasión. ¿Entendido? Entonces, mucha gente hace eso. Hay gente que compra, hay gente que vende y compra facturas para agregarlas ahí, lo cual obviamente se constituye un verdadero delito. ¿Está bien? Pero, profes, ¿cómo eso? No debería haber, ¿no? Pero ya es cuestión de política de gobierno, ¿no? El gobierno cada vez trata ¿cómo se llama? De cerrar la forma de que eso ocurra, ¿no? Porque es común, ¿ah? Es común, pero el gobierno sabe pues que la gente hace eso. Entonces trata de reducir todos los puntos de cómo, mejor dicho, cerrar los puntos por donde podría realizar. Porque el gobierno sabe todos los mecanismos que ya se van cometiendo, ¿no? Y ya para terminar, este es que te digo, el resumen. Mira, acá está bonito, afecto, inafecto, afecto, exonerado. ¿Está bien? Aquí está todo, lo lees y bacán. Voy a buscar tu materialcito para desarrollar. Un ratito voy a descargar, eso sí, ya lo había, no, y pensé que lo había, uh, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Ya, a ver, a ver. Empezamos. Dice, debido a la coyuntura de la crisis originada por la pandemia del COVID-19, el gobierno ha emitido diversas disposiciones legales para introducir medidas de diversa índole dirigidas a atenuar atenuar, dice acá, el deterioro de la economía del país e impulsar su recuperación en el corto plazo. En el ámbito tributario han sido varias las medidas de prórroga de plazos. O sea, ya, ¿sabe qué? Vas a demorarte en pagar, pero me vas a pagar. Para los contribuyentes de menores ingresos, pasando por la aplicación de la facultad discrecional para no imponer multa. Ya se hace loco, ya no te voy a poner multas. Muy bien, por infracciones cometidas durante la emergencia nacional. Todo esto con el fin de generar
que las empresas recuperen su capacidad productiva de bienes y servicios y el Estado pueda elevar el indicador de recaudación. Muy bien. Del texto anterior se hace referencia al concepto de que aquí lo que está haciendo el gobierno es tratando de dar facilidades de pago y eso va a influenciar sobre qué, sobre la recaudación, es decir, obviamente presión tributaria. No la recaudación de impuestos, sino la medida que está dando va a afectar la presión tributaria. Eso es, ¿ya? Hace referencia al concepto de presión tributaria, ¿no? Presión tributaria. Muy bien. ¿Está bien ahí? Sistemas tributarios, no, nada que ver. Sistemas tributarios es todo, ¿ah? Habíamos hablado de normas, principios, no, no, no. Acá el problema está que el gobierno dice, el gobierno ha emitido diversas disposiciones legales para introducir medidas de diversas índoles dirigidas a atenuar el deterioro de la economía del país, impulsar su recuperación en el corto plazo. En el ámbito tributario han sido varias las medidas de prórroga de plazos, ya ves, prórroga de plazos para los contribuyentes de menores ingresos, pasando por la aplicación de la facultad discrecional, o sea, se hace loco para no ponerte multas y todo. Clave correcta, ni modo, presión tributaria. Presión tributaria. A ver, dice ahí, el Ministerio de Salud, MINSA, aprobó la escala de incentivo económico que otorgara por prestaciones adicionales al personal de salud que participa en la vacunación contra la COVID-19 que se realiza en todo el país, correspondientes al mes de mayo y junio de 2022. El dispositivo legal precisa que el incentivo económico no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no es base de cálculo de beneficios sociales y está sujeta al impuesto a la renta. El texto anterior hace referencia al concepto del impuesto que, a ver, ¿de qué está hablando? Del personal de, del Ministerio de Salud. ¿Ah? Dice, mira, aprobó la escala de incentivo económico que otorgara prestaciones adicionales al personal de salud. Son trabajadores del ministerio. Entonces, este impuesto está relacionado con qué? Con lo que es quinta categoría, claro. No son trabajadores independientes, son trabajadores del ministerio. La siguiente.
A ver, la SUNAT ya atendió más de 100.000 devoluciones de oficio de saldo a favor del impuesto a la renta 2021, principalmente de trabajadores en planilla que el año pasado efectuaron gastos por consumo en restaurantes y hoteles, servicios profesionales, aportaciones a de salud por trabajadores del hogar y gastos en servicios turísticos, sustentados en comprobantes de pagos electrónicos. Perdón. Muy bien. El texto anterior hace referencia al concepto de... Está devolviéndoles, ¿ah? Lo que han pagado se supone está devolviendo. Lo que pasa es que cuando tú declaras que has hecho un gasto y al final pagaste supuestamente, te descontaron más, al final te devuelven. Y te devuelven ¿por qué? Por lo que hiciste esas ¿qué? Esas deducciones. No es ilusión, no es ilusión. O sea, por ejemplo, ya tú declaras, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy declarando que estoy pagando, estoy gastando en esto, pero igualito te descuentan. Pero cuando al final se dan cuenta de que te han descontado más de lo que debieron, te lo devuelven. Y eso se llama, eso es retracción tributaria. Esos son, te devuelven las deducciones. Así es. Entonces la SUNAT ya atendió más de 100.000 devoluciones de oficio de saldo a favor del impuesto a la renta 2021, principalmente de trabajadores en planilla, que en el año pasado efectuaron gastos por consumos en restaurante. Por ejemplo, en mi caso, yo pido boleta electrónica y lo voy poniendo como, o sea, ya eso es parte de mis gastos, ¿no? Dice acá, consumo de restaurantes, hoteles, servicios profesionales, aportaciones de salud, en fin, por trabajadores del hogar, gastos, servicios turísticos sustentados en comprobante de pago electrónico. El texto anterior hace referencia al concepto de deducciones. Deducciones. Clave correcta, deducciones. ¿Sí? Acá se repitió, ¿no? Llévame a mí, llévame a mí. Listo. La 5 porque la 4 es repetida. 5. Bien. ¿Qué fue? La 5. Impuesto selectivo. Claro, impuesto selectivo, porque ese es gasolina. Gasolina, gasolina. Siguiente pregunta. Ya, muy bien. Eso es evasión, ¿sí o no? Evasión. No declara sus verdaderos ingresos. Esa es evasión común. 777. En la 7, obviamente, ahí encontramos el censico. ¿Y el censico qué es? Una contribución. Muy bien. 8. 8 besitos. Muy bien, chicos. 8 besitos. 9.
Parques, jardines, ¿eso qué son? Arbitrios, ¿cierto? Cierto. En la pregunta número 10, duende, ¿cierto? Acá. Claro, porque ella primero recibía de cuarta y después, ¿no? Dedo, ¿no? Dedo. Cuarta primera, sí. Cuarta primera. Listo. No, pero trabajaba, dice, perdió su trabajo como secretaria, me dice acá, ella se encontraba no se encontraba en planilla, dice, ¿entiendes? Solo giraba recibo por honorarios, era de cuarta, pues, está bien. 11, 11, 11, ahí tenemos, muy bien. Ah, ya ves, llévatelo, Dios mío, todos los años, una nota. Ya, entonces ahí tenemos Alcabala. Y ya te voy dando las claves. Acá va el impuesto selectivo al consumo. Decía reforzar, no, no, listo, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. Muy bien. Prescindibles. En la número 13 aranceles, ¿cierto? Muy bien, chicos. Aranceles. En la pregunta número 14 estamos hablando de segunda. Bien, 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 bien. Perfecto. 15. 15 casa, licencia, 16 dedo, 17 besito y nada más. Bueno, me voy a dictar, no quiero ya pues. Ya chicos, cuídense mucho. Si no hay alguna pregunta, bien. Entonces, pórtense bien, nos vemos la próxima clase. Creo que tengo una clase de recuperación con ustedes, de todas maneras. Ya, pues un abrazo, chao.